Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos en esta primera transmisión que estamos haciendo acá en Licita Lab. Le pusimos Licita Live, pero no sé si eso va a ser un término más bien definitivo, pero aquí estamos ya disponibles. Muchas gracias a todas las personas que ya están conectadas. Eh, voy a... Tengo una especie de retorno. Ya, ahí sí. Es que estaba como con problemas técnicos, pero ya. Se escucha. Ustedes igual ahí pueden dejarnos y comentarnos como si es que se escucha bien, si es que a lo mejor de repente hay una falla de audio, se ve bien la pantalla. Y primero, obviamente, saludar a nuestros expositores que hoy día nos acompañan. Muchas gracias también por haber aceptado la invitación. Bienvenida Mabel Contreras. Mabel Contreras es especialista en contrataciones públicas. ¿Cómo estás, Mabel? Hola, bien Jorge, ¿cómo estás tú? Tanto tiempo. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña Bárbara Sosa, que es ejecutiva. Bueno, tienes un cargo más definido dentro de Simple, ¿cierto? Sí, soy aquí Account Manager, experta en seguros de garantía para pequeñas y medianas empresas. Un Súper. gusto. Y estamos con Javier Silva, que es Head of Growth de Licitalab. ¿Cómo estás, Javier? Todo bien, Jorge. Un gusto ahí compartir con todo el equipo. Estamos igual un poquito como nerviosos con esta primera instancia porque es como la primera vez que hacemos una transmisión en vivo. Ya teníamos un poquito de experiencia haciendo como este tipo como de actividades o de contenidos dentro de Licitalab con el podcast que tenemos que es Orden de Compra, que está disponible ahí en todas las plataformas de streaming. Bueno, me falta presentarme yo. Yo soy Jorge Rubio, soy encargado de contenidos de Licitalab. Y en esta conversación que vamos a tener hoy día vamos a hablar sobre cómo es tramitar garantías en mercado público, que es uno de los puntos quizás como más, no sé si decir difíciles, pero sí uno de los puntos como ahí como la piedra del zapato dentro del proceso de postulación de una licitación a una oferta pública, a una compra pública. Y para eso vamos a primero conversar con Mabel directamente. Ella nos va a comentar cuáles son como los básicos dentro de las garantías que existen o que pide el Estado para poder validar las ofertas que se presentan. Así que vamos a partir contigo, Mabel, para que nos puedas contar un poco de cuáles son como este área o este mundo como de las garantías. Gracias, Jorge. Sí, efectivamente, las garantías es un tema del que se habla muy poco, pero cada vez que se licita y nos aparece una garantía, genera como un nervio extra, como una preocupación extra, que si bien no es cierto, no es parte de la propuesta técnica ni administrativa como tal, sí es un documento que si no está, nos va a dejar afuera. Entonces no nos podemos omitir de la importancia, no nos podemos restar de la importancia de la garantía. Me voy a apoyar, para los que estén viendo esto en pantalla, me voy a apoyar con gráfica, para los que estén con audio vamos a tratar de ir leyendo para hacerlo más dinámico. Las garantías no son otra cosa, a ver si puedo poner la primera lámina. La garantía, sí, gracias. La garantía no es más que un instrumento financiero que le permite al comprador, de cierta forma, garantizar que el proveedor cumpla con lo comprometido, ya sea en la oferta y en todo su proceso de oferta, o bien lo comprometido en su propuesta técnica que después redunda en un contrato. Entonces, es el instrumento que necesitan los compradores cuando se enfrentan a una contratación un poquitito compleja o de un monto un poco más alto de lo usual, y les permite, en cierta forma, garantizar que el proveedor va a cumplir, ¿ya? Entonces, creo que en la tercera lámina ya tenemos el detalle de cuáles son estas garantías. Esa es la definición. Las definiciones, de todas maneras, y si alguien ya quiere ahondar un poquitito más en el tema de las garantías y entrar así como a hilar más fino, pueden revisar el reglamento de la ley 19.886 en los apartados que tengan que ver con las garantías, y aparece lo mismo que vamos a conversar acá, por supuesto que es mucho más detallado, y para que ustedes puedan reforzar en sus trabajos estos temas que son tan importantes. A diferencia de Esperemos un lo que... poquito porque Dime, parece ¿sí? que hubo como un problema técnico ahí, como de que parece que se congeló la pantalla, pero igual ustedes ahí nos avisan si es que se ve bien, se Ya, escucha bien, porque ahí alguien puso que no se veía. Pero más que nada ya, entonces pero estábamos viendo como los términos básicos y las definiciones como más generales de las garantías, ¿no? sí, sí, es la definición. Y ahora vamos a pasar a los tipos de garantía. Al Ujú. contrario de lo que la gente, la mayoría manejamos, que son la garantía de seriedad de la oferta y la de cumplimiento de contrato, existen tres garantías, no dos.
Lo que pasa es que hay una tercera que se ocupa muy poquitito, pero igual la vamos a explicar someramente en esta jornada. Está la garantía de seriedad de la oferta y está la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver primero la de seriedad de la oferta, que por orden de llegada, digamos, es la primera con la que nos podemos llegar a encontrar. La de seriedad de la oferta no siempre se solicita. Hay instancias en las que es obligatorio que esté y otras instancias en las que es a criterio del comprador, ¿ya? El objetivo de la de seriedad de la oferta es garantizar que el oferente mantenga las condiciones de la oferta enviada, que no las cambie en el proceso de oferta o que no retire su oferta en el caso de ser adjudicado. Porque para el organismo comprador se le provoca un daño cuando un proveedor a última hora, cuando ya lo adjudicaron y tiene que aceptar su orden de compra, decide retractarse, decide retirarse. Para evitar ese daño existe este instrumento financiero que medianamente hace que el proveedor lo piense un poquitito antes de presentar una oferta que probablemente en el camino pueda decaer, ¿ya? La idea es ir con una oferta que sabemos que vamos a poder cumplir en el caso de que nos adjudiquen, ¿ya? La de seriedad de la oferta siempre se entrega en el mismo periodo en el que nosotros tenemos que entregar nuestra oferta en el portal. Y tenemos plazo hasta la misma fecha de cierre de oferta para presentar nuestra garantía de seriedad de la oferta. Y esta garantía puede ser física o electrónica. Lo de electrónica es medianamente nuevo, hace unos poquitos años que se empezó a incorporar. Al inicio lo veíamos en algunas licitaciones sí, en otras no. Ahora ya de plano es una norma. La garantía puede ser electrónica y hay que fijarse en las bases si esa garantía electrónica se debe subir al portal como documento administrativo o técnico o si se debe enviar a un correo, ¿ya? Lo que no va a suceder es que la garantía electrónica se entregue por mano. No las reciben. Si uno quiere hacer ese ejercicio, lo puede hacer, va a ir a la oficina del comprador y va a ver que no se la van a recibir. Por mano o físicamente se entregan solamente las garantías físicas. Así que ahora tenemos dos opciones, lo que facilita mucho los procesos, sobre todo las electrónicas. No hay que ir al banco, no hay que hacer el depósito. Hay una serie de trámites que nos ahorramos los proveedores cuando podemos trabajar con garantías electrónicas, ¿ya? Uh-huh. ¿Cuándo son obligatorias estas garantías de seriedad de la oferta? Y sí o sí las vamos a encontrar cuando son licitaciones superiores a las 2000 UTM. ¿Ya? Ahí sí es obligatorio que el comprador nos pida una garantía de seriedad de la oferta. Menos que eso va a ser a criterio del comprador. La mayoría de las veces sí la piden igual, pero puede ser a criterio. Y cuando nos encontramos frente a una gran compra, también puede ser que nos soliciten la garantía de seriedad de la oferta. Y se cobran estas garantías en los casos que estén estipulados en las bases de licitación. La forma de cobro o cómo se restituye la garantía que entregamos, eso lo vamos a encontrar en las bases de licitación descritos. Pero lo principal es que la seriedad de la oferta puede que la pidan, puede que no, y se tiene que entregar sí o sí antes de la fecha de cierre de licitación y que puede ser física o electrónica. Son los principales puntos que podemos indicar respecto de la de seriedad de la oferta. Generalmente son montos muy bajitos, son medianamente fáciles de cumplir. Respecto de la de fiel cumplimiento del contrato, ya ahí nos encontramos con una garantía un poquitito más compleja, tiene más cláusula. El objetivo es garantizar el correcto cumplimiento del proveedor de todo lo que se comprometió en las bases, en la oferta técnica, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que cumplir. Lo que nosotros ofertamos, lo tenemos que cumplir. No nos pueden multar ni cobrar garantías por incumplimiento de condiciones que no están en nuestra propuesta técnica, que a lo mejor fue un acuerdo verbal, de palabra. Ese tipo de acuerdos no corren para efectos de cobros de garantía, ¿ya? La de fiel cumplimiento de contrato se presenta una vez que se adjudica la licitación. Exclusivamente el que adjudicó, a él se le puede llegar a pedir una garantía de fiel cumplimiento del contrato. Los demás participantes no, ellos se les devuelven sus garantías físicas en caso de que se las hayan pedido y a nosotros, los que adjudicamos, nos van a pedir una de fiel cumplimiento del contrato. También puede ser física o electrónica, eso quedó como bien clarito. Y en el caso de fiel cumplimiento del contrato, es obligatoria si el contrato es mayor a 1000 UTM.
Ya. Sí o sí, el contrato es por ese monto para arriba, les van a pedir una garantía. Los tramos pueden ser entre el 5 y el 30%, pero la experiencia dice que está entre el 5 y el 10. La gran Ujú. mayoría, y ahí Bárbara después nos podrá corroborar, la gran mayoría va en ese rango, ¿ya? Es más mientras más grande es el contrato, pero la mayoría de los contratos van entre el 5 y el 10% del valor del monto adjudicado. Ujú. Si no se pide, si aún así el organismo decide no solicitar garantía aún cuando el contrato es mayor a 1000 UTM, lo va a tener que justificar con una resolución fundada. Es bien fregado, así que lo más probable es que eso no suceda. Y en el caso de los que estén en los convenios marcos, si hay proveedores de convenios marcos, también saber que las grandes compras que se producen dentro de los convenios marcos también les van a pedir la garantía de fiel cumplimiento del contrato, porque las grandes compras parten de las 1000 UTM hacia arriba, así que tampoco ahí se van a escapar de la garantía. Ujú. Como para cerrar un poquito ahí el punto, entonces, ¿cuándo es obligatoria y cuándo no podría, o sea, cuándo no se presenta y cuándo sí se presenta? Es obligatoria cuando el contrato que se va a adjudicar, el monto adjudicado, es mayor a 1000 UTM. Ya. Ahí el comprador está obligado, salvo grandes excepciones y resolución fundada, está obligado a solicitar una garantía, ¿ya? Ahí es obligatorio. ¿Y cuándo tenemos contratos por 1000 UTM? Cuando la licitación es por más de 1000 UTM o en los procesos de grandes compras de los convenios marcos. De ahí para abajo, de 1000 UTM para abajo, va quedando a criterio del comprador. Ahora, Chile Compra y los organismos siempre están intentando pedirlas igual. Menos de 1000 UTM no deja de ser un monto menor. Y si el contrato es por suministro, por ejemplo, un servicio que se va a entregar en el transcurso de 12, 18, 24 meses, lo más probable es que vaya una solicitud de garantía de fiel cumplimiento del contrato, porque como dice la definición, es el resguardo que tiene el comprador de que el proveedor en ese lapso de tiempo va a cumplir. Ujú. Es como la herramienta que yo tengo para manejar al proveedor y decirle, oiga, usted se va, deja de cumplir o tiene faltas graves al contrato y yo le voy a cobrar esta garantía. Entonces, sobre todo en aquellos contratos que son de largo aliento, lo más probable es que sí haya una boleta de por medio, una garantía de por medio. Y tengo una duda, igual me aparece ahí Dime. de repente. Como en qué tipo de compras, no sé si podemos hablar como de rubros, pero sí como qué tipo de contratos son los que generalmente piden este tipo de garantía. O sea, no sé, me imagino mucho, como son grandes compras, como muy ligados como al rubro de la construcción, muy ligado, no sé, o al tema de los suministros, como dices tú, como por qué lados más o menos se va o se pide este tipo de garantía. Sí, se entiende mejor preguntándolo, o sea, contestándotelo al revés. Cuando es un producto que yo lo entrego de una sola vez y lo entrego y hago la factura y sería todo y ahí se acaba el contrato, es probable que ahí no haya una garantía. Ya. Porque sería absurdo poner una garantía, porque si el proveedor no me entrega los productos, yo no le voy a recibir la factura y no le voy a pagar. Distinto es aquellos servicios que se entregan en un tiempo un poquitito más extenso de tiempo. Entonces, ¿cuáles calzan ahí? Respondiendo a tu pregunta, servicios. Ujú. Por ejemplo, si alguien tiene un suministro de servicios de mantenciones de aire acondicionado. Ya, ahí, como es un servicio por un largo periodo, entonces sí, lo más probable es que vaya ahí una garantía. Si es un servicio para entregar capacitaciones, por ejemplo, y el proveedor durante 12 meses se compromete a capacitar al personal de la unidad compradora, también ahí va a haber una garantía. Pero si es un suministro de productos, se da mucho ahora, están como, yo he sentido hace un rato que ha habido como una especie de boom de licitaciones por suministro, en donde se compromete un monto, pero ese monto se va cobrando, o sea, se va ejecutando de forma parcelada en el transcurso de 12 meses o hasta que se acaba el monto. Entonces, para garantizar que se cumpla con ese periodo de tiempo y el contrato, entonces ahí también se solicita una garantía. Entonces, más bien va por el lado de servicios o de suministros. Ujú. Imagino entonces que son como, entre comillas, entonces para contratos que son de repente como de largo aliento, ¿no? Sí,
Sí, aunque sea por un mes, pero el comprador quiere garantizar que en ese mes el proveedor cumpla. Y para eso la única herramienta que se tiene, o la más utilizada, la más efectiva, es la de la garantía. Ujú. Ahora, hay que tener en cuenta que la garantía siempre tiene una vigencia hasta 2 meses posterior al contrato. No es que la garantía, si mi contrato termina el 31 de diciembre, la garantía va a durar hasta finales de febrero, por lo menos. Porque siempre se dan 60 días extra por si hubiese algún inconveniente al término del contrato. Ujú. Perfecto. Y por último, tenemos Ojalá. cuáles son los famosos instrumentos de, la garantía de anticipo, que es se utiliza muy poco, y es cuando se entregan, se hacen pagos anticipados, y estos están más asociados a obras. Ah, ya. Sí, ahí se ocupa. La mencioné solamente de paso, se ocupa muy poquitito, tiene más complejidades, pero las más comunes son la de seriedad de la oferta y la de fiel cumplimiento del contrato. Y ya como para terminar, los instrumentos que se utilizan para una garantía puede ser un vale vista, una póliza de seguro, un certificado de fianza o boletas de garantía bancaria. Cualquiera de estos 4 instrumentos se pueden utilizar. No sirve el vale vista, ni menos sirve un cheque, ni menos todavía el efectivo. Eso ya hace mucho rato que no. Sí, estos 4 instrumentos sirven como garantía, incluso si la garantía es un monto muy alto y a lo mejor la entidad financiera me garantiza una porción de ese monto, yo puedo presentar 2 instrumentos. Por ejemplo, dividirlo entre un vale vista y una póliza, siempre y cuando las características de glosa, por ejemplo, sean las mismas y entre ambos sumen el total que me están solicitando en las bases. Pero sí se puede, porque a veces de verdad que las garantías son un poquitito altas, sobre todo los negocios más riesgosos. Y claro, uno va a la institución financiera y no siempre puede ser que te entreguen el total de la garantía porque quizás la empresa es muy pequeña o porque definitivamente el monto es demasiado alto, pero ahí se puede complementar con dos instrumentos de garantía. Así que tenerlo en cuenta en caso de que alguna vez se encuentren ante esa situación. Ujú. Esto incluso después lo vamos a conversar ahora con Bárbara, con Javier también para ver cuáles son como los tipos de documentos que son mucho más como fáciles de tramitar, cuáles son Sí, los que, porque igual dentro de las conversaciones que tuvimos para el podcast que tenemos como en línea junto a el CEO de Simple, nos comentaba mucho que también el tema de las garantías significaba mucho inmovilizar fondos, generar, sí, o sea, tener como capital congelado, que igual de repente por ahí hay que también ahí manejar como las estrategias para poder hacer este tipo de trámites. sí. Para tener un resumen, Mabel, Ujú, entonces, existen 2 garantías que son como las más comunes de todas. así Garantía de es. seriedad de la oferta, fiel cumplimiento de contrato. ¿Cuándo se pide, cuándo se solicita cada una? La de seriedad de la oferta es solamente para entregarla en conjunto con mi oferta. Yo Ya. presento mis anexos, mi oferta técnica y en el caso de que me la pidan, la garantía de seriedad de la oferta. Y esa Solo va para esa siempre. instancia. No, esa no va Ah, ya. siempre, va a depender del monto. Sobre 2.000 UTM es obligatorio, bajo las 2.000 UTM va a ser a criterio del comprador. Ya. Solicitarla. Pero si, por ejemplo, yo como proveedor quiero presentarla de todas formas para poder avalar mucho más mi oferta o tener algún puntito extra, ¿sirve o no sirve? No, no te la van a recibir. Si no se Ya. solicitó, no, nadie te la va a recibir y si aún así la quieres hacer y la subes al portal, no va a ser considerada como en los criterios de evaluación. No vale la pena entonces. No, no vale la pena un gasto innecesario. Si no la piden, no se hace. Ya. Y entonces la de fiel cumplimiento de contrato ya lo decíamos que era solo para, o sea, generalmente se pide mucho para las compras más grandes, ¿no? Las compras más grandes y es para el proveedor adjudicado. Y ojo, que mientras no esté la garantía, el contrato no parte. No hay orden de compra, no se firma, no, el organismo público no va a mover nada hasta que primero no se tenga, entre otros requisitos, se tenga la garantía. Con eso se hace comienza a movilizarse el resto, órdenes de compra y firma de contrato y posteriormente el inicio del servicio. Y esa garantía entonces se tramita solo al momento de la adjudicación, no hay que tenerla antes cuando uno lo postula.
No, de hecho tiene que tener fecha posterior a la adjudicación. Ah, ya. Sí, si Eso yo es me importante. adelanto y la hago, me la van a rechazar y la voy a tener que cambiar y hacer de nuevo, porque tiene que tener o la misma fecha del día de adjudicación de ahí para adelante, pero no te puedes adelantar. Aparte que se ve un poquitito mal. Ya, Como que si la haces con fecha anterior es como que ya tenías como información privilegiada, entonces no lo recomiendo. ya, me imagino. Como que casi uno ya tenía asegurada la venta, entonces como que Exacto. no genera una muy buena Sí, no, sensación. no, no se ve muy bien, pero no te la van a recibir. Tiene que tener fecha igual o posterior a la fecha de resolución de adjudicación. Esa es la fecha oficial. Ujú. Acá preguntan algo que a lo mejor después también lo podemos conversar con Bárbara, pero comentan sobre el tema de que es importante la fecha de vigencia de la boleta. Como aquí dicen Sí, que por favor comentar eso, eh, ya que si no corresponde se puede caer la oferta. Hay que reparar ese error porque también es un gran tema, ya que otra persona también comenta de que, bueno, eso lo comentó Juan Luis Neira, y Gonzalo P. nos dice, sumamente importante es adicionar un poco más de días sobre la vigencia de las boletas, ya sean boletas de seriedad como boletas de fiel sí, cumplimiento de contrato, porque eso sí. dice que habla bien del proveedor. Sí, hace poco me tocó hacer una, decía 120 días, entonces uno dice, bueno, calcula unos 120 días, son, qué sé yo, son 4 meses, agréguenle un poquito más, no pasa nada, porque en el cálculo por ahí uno se puede caer por un día, que hay meses que tienen 31 días, otros que tienen 30, algunos dicen ya, pero cuentan los días hábiles, son días corridos siempre, entonces, claro, dice 120 días, hágala por 130, porque a veces uno se cae un poquitito con la fecha, y esos días corren a partir de la fecha de cierre de la licitación. Si la licitación cierra mañana, 23 de agosto, a partir de mañana yo empiezo a contabilizar los días de vigencia de la garantía, de cualquiera de las dos. Ujú. Mira, acá ya no nos comenta que en el rubro farmacéutico utilizan el certificado de fianza, que reemplaza a la boleta de garantía. Eso ya es como el tema es Sí, como más práctico, ¿no? Como del tipo de papel que uno entrega. sí, se utiliza menos, ya acá puse las más utilizadas, pero el certificado de fianza también sirve. Perfecto. Muchas gracias, Mabel, por toda esta introducción básica a los tipos de garantías que se utilizan en mercado público. Nos queda súper claro, obviamente podemos eh, leer ahí también, está todo siempre especificado en las bases, ¿no? Como que siempre hay que Sí, leerla al pie, o sea, de inicio a fin. exacto, siempre hay que leer las bases de principio a fin y regirse por lo que digan las bases. Ya. ¿Qué recomiendas tú como para tener en consideración al momento de tramitar las garantías? Hacerla con tiempo, porque siempre hay un margen de error. Puede ser que nosotros nos equivoquemos a nosotros solicitarla, o si es bancaria y hay un ejecutivo del banco que la emitió, ellos también se pueden equivocar. Hay un margen de error que es normal, que es parte del ser humano, omitir una palabra y puede que quede mal hecha. Entonces, hacerla con tiempo, de modo de que cuando la tengamos en la mano o la veamos en pantalla, la tenemos que cotejar con lo que indican las bases. Si detectamos un error, tenemos que tener el tiempo necesario para enmendar ese error, que no es mucho el tiempo tampoco, es decir, no lo podemos hacer el mismo día de cierre, porque si hay un error, ya sea la institución bancaria o financiera o la empresa que sea, no la van a emitir en 30 minutos, en 20 minutos, eso va a tomar un tiempo. Entonces, hay que tener ojo ahí de no hacer la garantía a última hora. Si ya tomaron la decisión de participar, hágala con tiempo, evítese errores, revísela bien antes de subirla, porque si está mal emitida, por supuesto que se le va a caer la licitación. Y lo segundo, trabaje con alguna empresa que le genere, con la que le sea fácil emitir su garantía. No hace falta, no nos compliquemos más de lo necesario. Si ya tenemos buenos servicios, si ya tenemos plataformas que nos entregan las garantías de forma simple y rápida, no nos compliquemos más porque ya en sí misma la licitación ya es lo suficientemente compleja como para complicarnos más la vida. Pongámonos en manos de algún experto que nos ayude con eso. Ujú. Exactamente, y además hoy día existen muchas alternativas para poder hacer este trámite mucho más fácil, mucho más Sí, rápido, de forma mucho menos costosa de repente, entonces, y además. eso es como lo que vamos a pasar ahora a esta segunda parte de esta transmisión en vivo que tenemos. Así que muchas gracias, Mabel, Gracias, por Jorge. participar, por comentarnos cómo, acá están también todos los datos, como, ahí lo digo,
los datos como de contacto de Mabel para que la puedan contactar si es que tienen como alguna duda, sobre todo en términos de mercado público, postular a licitaciones. Tú ofreces asesoría, ¿no? Asesoría y acompañamiento en los procesos de venta al Estado, capacitaciones también. Aquí estaremos. Recomendadísima. Te invitamos a que te quedes también a la conversación Sí, porque ahora vamos a conversar entonces con Bárbara Sosa, que viene de parte de Simple, y con Javier Silva, que es nuestro representante de Licitalab, porque hace poco nosotros inauguramos o lanzamos una alianza junto a Simple para poder facilitar mucho más la tramitación de las garantías a las licitaciones que aparecen también, obviamente, en nuestra plataforma para nuestros usuarios, obviamente, y también, obviamente, dependiendo de los criterios que tiene cada licitación. Bárbara, cuéntanos, ¿cómo funciona más o menos el tema de la tramitación de Simple? Obviamente, primero cuéntanos qué es Simple, qué es lo que hacen, qué es lo que ofrecen, y cómo también abordan esta área que es el tema de las licitaciones, o sea, de mercado público, la tramitación de garantías para las ventas con el Estado. Ya, buenos días, un gusto a todos. Por favor me avisan si tengo problemas de conexión porque al parecer con la lluvia se me ha estado sí. quedando pegado un poco. Entonces me avisan si necesitan que repita algo. Ya, bueno, en Simple somos una corredora de seguros que nos especializamos en todo lo que es pequeñas, medianas o incluso también tenemos un área que maneja lo que es las grandes empresas. En este caso, por ejemplo, para Licitalab, que ya son digamos, un target de mini pymes o empresas un poco más pequeñas que están empezando en el rubro, bueno, cual sea el rubro en el que esté licitando, ya sea de servicios, ya sea de construcción, ya sea de cualquier tipo de trabajo o servicio para mercado público, nosotros también los atendemos. Entonces, Simple no solamente ve también el área de las garantías, eso es un área muy específica que tenemos nosotros, también ve otro tipo de seguros, por ejemplo, responsabilidad civil, todo riesgo de construcción, que también en algunas ocasiones, muy pocas ocasiones, sobre todo para el riesgo, el rubro de la construcción por mercado público también pueden salir, entonces ahí para que tengan en ese dato también, que también lo vemos, pero más específicamente en el tema de las garantías, tenemos más de 5 años, 6, si mal no me equivoco, ya gestionando desde lo que son las garantías Corfo, por ejemplo, hemos trabajado harto con temas del Estado hasta el tema de mercado público. Ujú. Ya, con respecto a lo que mencionó Mabel anteriormente, es muy importante que tengan en consideración, y esto lo quiero acotar desde un principio, que tengamos en consideración los tiempos, porque nosotros en Simple ocupamos instrumentos de garantías como lo son las pólizas de garantía y los certificados de fianza. Muy pocos certificados de fianza, nos enfocamos más que todo en lo que es pólizas de garantía, ya sea por fiel cumplimiento, seriedad de la oferta, anticipos también, que quizás como menciona Mabel, no se piden tanto por mercado público, pero es importante que lo tengan en consideración para proyectos mucho más grandes de construcción. Y también hay una garantía muy específica que es mucho después de todo este proyecto, cuando ya está finalizado y entregado, que son las garantías de ejecución, de buena ejecución de obras, que este se entrega finalmente cuando ya tú tienes, digamos, tu proyecto ya realizado y te lo pide tu mandante para ver que efectivamente esté todo ok, y generalmente se tramita por el año después de la entrega del proyecto. Nosotros vemos toda esa amplia gama. Es importante también que tengamos en consideración que estas pólizas de garantía también tienen distintas formas de liquidación. Entonces, esto es muy importante que se lean las bases o se consulten los mandantes. Yo siempre digo a los clientes que es mejor que tengamos una persona que los asesore como Mabel en cuanto al tema de ver bien las bases, leer correctamente todos los puntos o incluso consultar a los mandantes qué específicamente piden, porque muchas veces pasa que el mandante acepta ciertos tipos de garantías, por ejemplo, si es una seriedad de la oferta o si es un fiel cumplimiento, piden o están pidiendo ahora que sean de ejecución inmediata o a la vista. Esos son métodos de liquidación y cada uno tiene una etapa distinta. Por ejemplo, si vamos con pólizas que son a la vista,
generalmente son de liquidación rápida, es decir, en 5 días hábiles la compañía aseguradora ya está liquidando el mandante sin, digamos, por así decirlo, un liquidador de por medio, una persona de por medio que trate de ver si efectivamente corresponde que se esté liquidando ese seguro. Y de ejecución inmediata es a 30 días, generalmente hay un liquidador de por medio y en ese caso, digamos, el cliente, que es la persona que está contratando la póliza, es importante también que tengamos esa diferencia entre lo que es el cliente tomador de la póliza y el mandante que es beneficiario o asegurado de la póliza, porque la póliza siempre va a ir a favor del mandante. Entonces, el que pierde es el cliente. Eso lo tienen que tener muy en cuenta las personas que están gestionando las garantías, porque el que siempre se va a comprometer es la persona contratante de esta póliza, porque el beneficiario siempre va a ser tu mandante, tu cliente, el Estado. Entonces, es importante que tengamos correctamente todo bien especificadito, por eso hago hincapié en el tema de lo que es ejecución inmediata o a la vista. Yo sé que en este caso estamos viendo el tema de lo que es mercado público, pero por ejemplo, he tenido compañías que me han hecho problemas para pólizas de ejecución a la vista, precisamente porque han habido, bueno, muchos temas con respecto a esto, entonces como no hay un mediador de por medio que finalmente te diga, no, mira, esto no corresponde que se liquide, la compañía liquide ya y finalmente la persona perjudicada es el cliente. Ya, más que todo eso, Tengo dime, muchas preguntas. sí, por favor, házmela Sí. para yo poder, digamos, como ir ordenando las ideas. Primero, más que nada, o sea, como que más que nada como por cosas como de términos, porque igual el lenguaje de las aseguradoras para el público más común igual es súper como más lejano. Entonces, cuando tú hablas como de liquidar, es como el momento cuando se cobra, ¿no? Algo Sí, así. exactamente, Ya, exactamente. Cuando ya están pasando el dinero para ejecutar esa garantía finalmente. ya. Y el tema como de los plazos, porque tú hablabas de 5 días para los que son a la vista, 30 Ujú. días hábiles que son para la otra. Ahí eso igual son, o sea, si lo hablamos como en términos muy fríos, igual son periodos, o sea, son plazos muy largos, sobre todo para procesos de repente de compra que de repente tienen mucho menos plazo. Entonces, ¿cómo funciona ahí? ¿Cómo trabaja ahí con el tema de la dinámica mercado público? Ya, mira, en este caso solamente son los métodos de liquidación. Ya, Ya para el momento en que nosotros vayamos a contratar una garantía, que finalmente se ponen en contacto conmigo, o se ponen en contacto con alguien de Simple, o directamente van con las compañías aseguradoras, ahí también tienen que tener en cuenta lo que dijo Mabel anteriormente en cuanto a ver cuánto tenemos de tiempo para entregar el instrumento de garantía, porque las ya, garantías generalmente no son rápidas, o por lo menos las pólizas en este momento no están siendo evaluadas de forma rápida, porque las compañías aseguradoras lo que hacen es, bueno, yo te voy a evaluar como cliente, como tomador de la póliza, yo te voy a evaluar. En este caso, evalúan lo que son los antecedentes financieros, tanto del contratante empresa como de los socios que forman parte de esa empresa. Entonces, aquí también quiero hacer una acotación muy importante, el tema de tener DICOM o tener algún protesto, incluso alguna tontera como que no te hayas dado cuenta que te pasaste una luz y te hicieron una multa, no te diste cuenta, hasta eso se refleja en las compañías aseguradoras para poder otorgar lo que son los instrumentos de garantía. Para ello es muy importante que la persona que vaya a gestionar o la empresa que vaya a gestionar como contratante de las garantías esté limpio en el sistema financiero. O sea, cero, nada, no puede haber nada, o porque incluso muchas veces pasa que estas personas se ponen al día con sus deudas, pero en el sistema financiero no es en el mismo día que ya aparece limpio, incluso podría tardar hasta 15 días en que el DICOM, o por ejemplo, nosotros pedimos muchas veces lo que son certificados SFIF, que finalmente son un certificado de deudas bancarias, muchas veces no aparece en el momento, a pesar de que el banco tenga ya o te mande un certificado que efectivamente ya se pagó,
Mientras no esté en sistema, la compañía simplemente me va a decir, mira, lamentablemente no está, todavía aparece con la morosidad de esta persona o esta empresa, no vamos a poder gestionar la garantía. Esto es importante que lo tengan muy en consideración porque me ha pasado mucho, sobre todo, bueno, en estos tiempos que ha estado tan difícil todo con Sí. respecto a la inflación, la calidad de vida de las personas y eso, muchas veces muchas personas piden créditos y se atrasan con las cuotas de sus créditos y esto los hace tener, digamos, o bueno, para la compañía ya es un plus para simplemente rechazarlos. O incluso me ha pasado muchas veces que a pesar de que la persona esté limpia en el sistema financiero, ha estado en reiteradas ocasiones con morosidades a lo largo de años. Entonces me lo rechazan por mal comportamiento a pesar de que esté limpio en ese momento. Ha pasado en muchas ocasiones y es muy importante que lo aclaremos acá en Mercado Público porque sí llegan bastantes muy pequeñitas empresas o clientes que son personas naturales que están empezando, digamos, a entrar en este tema de Mercado Público para poder hacer surgir a su empresa y lamentablemente tienen un DICOM tontísimo y no se puede gestionar la garantía, por lo menos por póliza. La importancia de las pólizas, aquí quiero hacer una acotación con la importancia de las pólizas que nosotros trabajamos, es que nosotros podemos tener tasas un poco más bajas que lo que son los instrumentos de, por ejemplo, boleta de garantía o, por ejemplo, los certificados de fianza. Las tasas de las pólizas son mucho más bajas. Generalmente rondan entre el 3 y 4%. A veces las tasas son un poquito más altas cuando piden que sean de liquidación a la vista, precisamente porque la compañía tiene que pagar al tiro básicamente al mandante. Entonces, cuando son de ejecución inmediata, por eso también es importante que lo puedan revisar con su mandante, incluso si el mandante se los aprueba, de que estas pólizas sean de ejecución inmediata, es más beneficioso para el contratante porque las tasas son más bajas. Son más bajas precisamente para que traten traten de tener este tipo de instrumento que sea de ejecución inmediata, por ejemplo. Ahí el tema entonces, o como el tema de los costos, entonces, el Sí. tema de la tasa se traduce finalmente como al costo del trámite mismo, de sacar la garantía. Exactamente. Cuando nosotros tenemos una licitación que me dicen, Bárbara, mira, necesito gestionar esta seriedad de la oferta. En primera instancia, siempre como dijo Mabel, vamos a gestionar este tema de la seriedad de la oferta. Muchas veces piden la seriedad de la oferta sin pedir el fiel cumplimiento después, o a veces ha pasado que no piden la seriedad de la oferta, sino que después piden el fiel cumplimiento. No, exactamente, no hay ningún problema en ese aspecto. Sin embargo, sí determina el tema de los tiempos, el tipo de instrumento que necesitan y todo eso, el costo del seguro. Hay muchas compañías aseguradoras anteriormente. Nosotros igual como corredores hemos tratado de ser partnership con las compañías de seguros para tratar de darle un mejor servicio a nuestros clientes y mejores tasas, mejores costos, y hemos tratado de negociar lo que son las tasas o las primas mínimas, porque a veces cuando es un monto muy pequeñito, sucede muchas veces con la seriedad de la oferta que los montos que piden son pequeños o muy pequeños considerados para una compañía aseguradora, quizás para una persona natural, no 3 millones de pesos no sea un monto pequeño, pero para la compañía es algo muy pequeño realmente. Sí. Entonces, generalmente, por ejemplo, estas seriedades de la oferta son a 90 días, 120 días después del cierre de o la recepción final de este tema de la licitación. Y también es importante que tengamos en cuenta el tema de la duración. A veces dicen... La vigencia. Exactamente, de la vigencia. A veces dicen que sea por días corridos, otras veces dicen que sean de días hábiles. Eso también tenemos que chequearlo porque cambia muchas veces la vigencia o la cantidad de tiempo, si son días hábiles o días corridos. Entonces, como dice Mabel, también pasa que es mejor tener unos días adicionales. Sí. Porque muchas veces eso ni siquiera cambia el costo final de la garantía. Entonces, es mejor tener un poquitito más o tener las fechas correctamente, y yo por eso soy muy enfática en que cuando le pido la información al cliente tenga claros las fechas. Incluso me gustaría en un ratito más mostrarles los formularios que nosotros generalmente pedimos para
para los clientes que vayan a necesitar la contratación de esta póliza o de cualquiera de las pólizas de garantía realmente. Son unos formularios estándar que pedimos, que también los piden las compañías aseguradoras, y así me permite a mí no tener un margen de error mucho más bajo en cuanto al tema de las fechas, el tema de los montos, porque así el cliente dice, bueno, yo lo leí aquí, le consulto al mandante efectivamente si es así. Muchas veces los mandantes son bien prácticos a la hora de conversar con los mismos clientes que están licitando. Entonces ellos les van a corroborar efectivamente si es este monto, si es esta fecha o si es esta glosa, porque por ejemplo piden glosas muy específicas también, que por un número, una rayita que esté mal colocada, un punto, lo que sea que esté mal colocado, el mandante puede rechazar esta garantía, entonces se tendría que endosarla finalmente. Bárbara, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Mira, en ocasiones dice en las bases que si el texto de la glosa no cabe en el documento, se puede transcribir a mano encima del documento. Nunca me he topado con un caso como ese, no sé si tienes una experiencia en ese punto, pero siempre me ha quedado la duda de cómo es efectivamente el procedimiento cuando la glosa, el texto es muy largo y no cabe los caracteres en el espacio predeterminado. ¿Qué se hace ahí? Ya, mira, en cuanto a las pólizas de garantía no pasa. Las compañías aseguradoras tienen la manera de colocar un texto bastante largo. Lo he visto, lo he pedido de manera, incluso muchas veces en cuanto a cuando una póliza necesita modificarse, se hace un endoso. Esto es una modificación de póliza. Muchas veces pasa que el mandante no está conforme con respecto a algún cambio que se le hizo, por ejemplo, una extensión de vigencia, un aumento de monto asegurado o una disminución de monto asegurado. Entonces tiene que decir, por ejemplo, se deja estipulado que es de la póliza tal, se rebaja, no sé, 2.000 UF a 1.500 UF, por así decirlo. Entonces cabe el texto generalmente. Pero con respecto a los certificados de fianza, sí me pasó, no exactamente con un mercado público, sino con un cliente privado. Entonces lo que hicimos nosotros fue hablar con el mandante directamente para ver cómo podíamos solucionar la cantidad de caracteres que podíamos poner en el certificado de fianza. Entonces ahí hicimos, de acuerdo a los parámetros que nos pidió el mandante, nosotros tratando de negociar allí, pudimos colocar una glosa que fuera la que el mandante realmente necesitaba, o que dijera lo mismo, pero de forma distinta, y que cupiera, digamos, como... Que calcen los caracteres. Exactamente. Como te digo, no he tenido que hacer nada más. Perfecto. Generalmente las pólizas que nosotros entregamos y los certificados son digitales, que esto también es un plus ahora de las compañías. Bueno, después de la pandemia y eso, ya no se necesita hacer casi nada en cuanto al tema de las garantías de forma física, y eso es un plus muy, 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 muy grande, la verdad, porque muchas veces pasaba que entonces el cliente necesitaba la póliza, se mandaba la póliza, entonces tenían que imprimirla y después salir corriendo a donde dejarla. Exactamente. Me tocó varias veces, sí. Sí, entonces más bien es como un estrés tanto para mí como ejecutiva, como para la compañía, que también nos está ayudando. Sí. Y que bueno, la compañía finalmente, a pesar de que nos está ayudando y nosotros tenemos como simple muy buena relación con nuestros ejecutivos en general de garantías, a ellos de todas partes de Chile, por así decirlo, les llega solicitudes. Entonces los tiempos que maneja la compañía aseguradora son muy distintos, de una compañía u otra, o del ejecutivo u otro. Entonces, por eso también acoto nuevamente el tema de los tiempos, porque, claro, por ejemplo, la seriedad de la oferta. La seriedad de la oferta, incluso yo en este momento tenemos partnership con algunas compañías que tenemos cotizadores online, y digamos que de montos muy, muy bajitos es muy fácil gestionarlo nosotros. Si es de mercado público, me deja que ese mismo cotizador me deja que sea o a la vista o de ejecución inmediata, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, son mandantes privados, ese cotizador no me sirve para pólizas a la vista. Solamente me sirve para pólizas de ejecución inmediata, por ejemplo. Entonces, pero si son montos mucho más altos, o por ejemplo, tenemos este caso que solamente piden que sea de a la vista y no se puede por el cotizador interno, las compañías están manejando entre 3, incluso hasta 5 o 6 días hábiles en tomar el caso y evaluarme al cliente.
porque, como te digo, las compañías para las pólizas evalúan los antecedentes financieros de los clientes. Y cuando digo antecedentes financieros, será no solamente estos formularios que les voy a mostrar ahora, que son nuestros formularios de simple, sino que carpeta tributaria, balances. Hay un documento que se llama, ya te digo, se llama estado de situación de persona natural, que eso también ahí tú reflejas o haces un vaciado de lo que son tus antecedentes bancarios, si tienes una empresa, si tienes un carro, si tienes un departamento, todas esas cositas se tienen que colocar y la compañía dice, bueno, si efectivamente esta persona o esta empresa tiene la capacidad financiera para respaldar 1000 UF, que es lo que vamos a gestionar por esta garantía, por así decirlo. ¿Por qué es importante esto? Y también es importante el tema del DICOM, porque cuando nosotros gestionamos pólizas de garantía, el cliente, finalmente, el contratante de la póliza, para amarrarlo aún más, digamos, a que realmente cumpla con estos parámetros del contrato, si es un fiel cumplimiento, o haga un correcto uso del anticipo en caso de las pólizas de anticipo, quedan como avales de la póliza. La compañía aseguradora, como te digo, nos evalúa al cliente, después de evaluarlo, le asigna lo que se llama una línea de garantía, que es muy parecida a una línea de crédito en un banco. Por ejemplo, me dan hasta 1000 UF de línea de garantía por un año. El cliente en esta ocasión necesita solamente gestionar 100 UF. Cuando se gestiona esta póliza de garantía de 100 UF, quedan 900 UF durante el año para que él pueda seguir licitando y pueda seguir gestionando esta cuestión, ya sin la evaluación financiera que se tuvo previamente para la apertura de esta línea de garantía. Y eso significa que no tienen que congelar capital, o sea, como que no tienen que ponerlo desde su bolsillo, ¿no? Exactamente, en este caso no, pero el cliente va a quedar como aval. Entonces es importante que tengan en consideración esto, como te digo, lo tienen amarrado, porque a pesar de que el cliente no va a colocar su dinero, como sucede con las boletas, que la boleta finalmente te retiene tu actividad crediticia en el banco, Claro. sí, en caso de ejecución de la póliza de un siniestro, la compañía aseguradora dice, bueno, perfecto, yo te voy a pagar tu plata, tus 100 UF al mandante, a mercado público, a la municipalidad de no sé cuántito, te pago tus 100 UF, pero como sucede con todas las compañías aseguradoras, con todos los tipos de seguros, hay un recupero. Entonces, cuando tú eres aval de la de tus pólizas, generalmente y por eso el tema de los antecedentes financieros positivos, la compañía va a tratar de hacer un recupero contigo como aval. Claro. No te digo que vayan a recuperar esas 100 UF completas, pero sí va a tratar de que tú como aval tengas algún compromiso de pago con la compañía para poder hacer este recupero de dinero. Nos llega una pregunta, obviamente aquí nos dicen si es que pueden hacer preguntas en los comentarios, déjenos todas las preguntas y dudas que tengan porque las vamos a estar haciendo igual acá. Acá César nos pregunta, en el cobro de certificados de fianza para detener el proceso, aparte del recurso de reposición, ¿hay algún otro instrumento o trámite que se puede hacer? Mira, generalmente con los certificados es un poco más complejo porque el tema del certificado, como los clientes no quedan no quedan como avales, los contratantes de las pólizas no quedan como avales, la compañía paga, en los certificados, las compañías de certificado paga y listo. Con las pólizas de garantía, las compañías aseguradoras de garantía es distinto. Ellos sí van a tratar de buscar otro tipo de antecedentes cuando es de ejecución inmediata, ojo, para tratar de detener esa liquidación de siniestro, ya sea llegar a un acuerdo con tu mandante, ver que efectivamente se reseccionaron las obras, por ejemplo, para los fiel cumplimientos generalmente es la resección final de las obras, o por ejemplo para el anticipo, ver que tengas las rendiciones correctas de estos anticipos, que tú lo hayas estado declarando. Por eso es importante en el tema del anticipo, por ejemplo, que no sea el 100% del anticipo, sino tratar de que sea por cuotas, para que no liquiden finalmente 10 millones de pesos, sino 2 millones de pesos, por así decirlo, en caso de cualquier cosa. Siempre se pueden buscar maneras, pero lo importante aquí es tratar de conversar también o apelar a la flexibilidad muchas veces de los mandantes. Yo siempre digo que mientras uno hable
o uno plantee a quien sea, ya sea las compañías aseguradoras, ya sea los mandantes o lo que sea, yo creo que se puede llegar a buen puerto realmente. Muchas veces pasa que los clientes tienen como miedo o ese temor o reticencia a conversar con los mandantes, pensando que no van a llegar a ningún tipo de acuerdo con ellos, pero yo creo que finalmente si se conversa, lo más probable es que sí, sobre todo si ya estás adjudicado. O sea, Claro. si ya te adjudicaste, es mucho más fácil que tú puedas tener una conversación de tú a tú con tu mandante, por ejemplo, si ya estás estás en un proceso de seriedad de la oferta que es antes de la adjudicación. Ujú. Sí, tenemos otra pregunta. Acá Mauricio nos dice, en cuanto al costo, ¿cuál es más económico, sacar una boleta o una póliza de seguro? Ya, aquí depende. Y esto es algo que me gusta conversarlo bastante. Todo depende. Por ejemplo, las pólizas de seriedad de la oferta, nosotros tenemos tasas muy bajas. O sea, en este momento, con mis cotizadores online, te puedo decir que van desde 1,20 UF más IVA a 5 UF más IVA, dependiendo, digamos, como del monto que tú necesitas asegurar y del tiempo que tú necesitas esa seriedad de la oferta. No es lo mismo 120 días que 30 días, por ejemplo, de aseguramiento. Ya para el fiel cumplimiento sí es un poquito más costoso. Las compañías aseguradoras se manejan con tasas entre el 3 y el 4% y la prima mínima para las compañías de seguros es de 3 a 4 UF más IVA o 6 UF más IVA, por ejemplo. Ahí siempre hay que ver qué compañía nos conviene más. Hay unas que sí te dan un precio más económico, pero son un poco más restrictivas para ciertas cosas, entonces puede ser que no puedas gestionarlo por allí. Ya los anticipos sí son un poco más costosos y, por ejemplo, con respecto a los certificados de fianza, esto me gustaría que lo tengan en consideración, a pesar de que los certificados de fianza son mucho más flexibles con respecto a lo que es DICOM, el tema de que no tengas tu patrimonio y toda la cuestión, es muy caro. O sea, te digo que van las tasas desde, las pólizas pueden estar en el 3-4% y los certificados de fianza entre el 12 y el 14% las tasas, lo que claramente hace casi que 1000% más caras que es lo que sería la póliza de garantía como tal. Ya, bueno, las boletas ahí depende. Si es un monto muy chiquitito, 30 UF, por así decirlo, que tú necesitas garantizar, y claro, no te conviene que sea esto lo hablo para el fiel cumplimiento, por ejemplo. Si necesitas garantizar solamente 3 UF, quizás no te convenga una póliza de garantía que vaya de 4 a 5 o 6 UF más IVA. Quizás te convenga garantizarlo con tu banco mediante una boleta de garantía, porque finalmente es un monto muy, muy, muy pequeño y quizás el precio estándar del banco en ese momento te convenga más. Pero para el fiel cumplimiento, por ejemplo. Si es la serie de la oferta, como te comentaba, sí podemos tener unas primas mínimas mucho más bajas, una UF más IVA, un poquitito más, 2 UF más IVA, lo más. Respecto ahí mismo como del tema del valor, Víctor dice, ¿ese valor a pagar corresponde a qué porcentaje del contrato? Ya, el valor no es ningún porcentaje del contrato, en realidad es la compañía evalúa el monto asegurado y el tiempo que necesita gestionar la garantía y ellos ponen esa tasa, o sea, es una tasa estándar, no es que porque yo sea fulanito de tal y él sea otra persona, las tasas varían mucho, a menos que, bueno, tengas convenios. Por ejemplo, nos sucede mucho con los clientes que son de Corfo, que Corfo tiene convenios con algunas compañías, entonces generalmente bajan las tasas más. Pero cuando es para licitaciones públicas, demandantes públicos, generalmente las tasas se mantienen entre el 3 y 4%, como te comentaba. Ya. Tengo una pregunta ya como para también ir a la parte de los formularios. Básicamente, para estar listo al momento de tramitar, ¿cuál es como la batería de documentos que tengo que tener como para poder agilizar mucho más el trámite? Ya, principalmente si estás por una seriedad de la oferta, es importante que tengas bien, bien tachado allí lo que te está pidiendo tu mandante. O sea, si te dice necesitamos un 5% de lo que sea, por esta cantidad de tiempo, las bases es muy importante que las tengas a la mano y leídas y que tengas identificado el sitio en donde las bases dice la garantía que necesitas. Eso es muy importante, adicionalmente de los formularios. Si ya es un fiel cumplimiento, es importante que tengas a la mano ya tu adjudicación formal.
las bases obviamente, en caso de que todavía no tengas tu contrato, porque muchas veces los contratos se hacen un poco después y te están pidiendo el fiel cumplimiento del contrato y todavía no tienes el contrato a la mano, eso pasa, ni siquiera el borrador, pero sí es importante entonces que tengas los parámetros según tu mandante de lo que necesitas del fiel cumplimiento. Y por eso aquí el tema de los formularios, si me permites compartir Sí, pantalla, dale nomás. voy a mostrarte algunos que son los que nosotros pedimos principalmente, déjame revisar aquí, principalmente para que podamos gestionar las garantías. Me avisan si se ve, por favor. Sí, lo vemos. Ya, perfecto. Este es un formato Word de un documento que nosotros siempre lo enviamos de esta manera porque es mucho más fácil para nosotros. Las compañías no los piden firmados, sin embargo, si lo completan y lo firman, también me sirve, no hay ningún problema. Aquí esto es un instrumento que se llama ficha cliente, que finalmente es para identificar al cliente que está solicitando la garantía. Como se tiene que hacer la evaluación financiera de la empresa, aquí colocan, por ejemplo, razón social, el RUT, dirección, bla, 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 todo ese tipo de datos básicos. Si es, por ejemplo, una persona natural, en vez de poner razón social, pones aquí Bárbara Sosa, RUT, y pones el RUT de la persona natural, su dirección particular y listo, no tienes que colocar lo demás. Ahora, si son empresas, es importante, por ejemplo, que nos coloquen aquí la cantidad de socios que tiene y el porcentaje de participación que tiene ese socio en la empresa. Tiene que llegar hasta el 100%, entonces si son varios socios, tienen que sumar un 100. Por ejemplo, aquí tú puedes vaciar si hay alguna persona, bueno, esto es nuevo realmente, que ha ocupado algún cargo público, organismo internacional, X. Y aquí el tema de los poderes vigentes, si hay otra persona u otra figura, aparte de los socios de la empresa, que tenga un poder para firma, por alguna otra razón, no sé, muchas veces ha pasado que los socios de la empresa no están no están en el país, pero sí está, no sé, un asistente, un abogado que tenga un poder para firma, es importante que sea colocado aquí en este recuadrito. Y bueno, el representante legal y los gerentes, que generalmente son los que tienen también poder de firma. Listo. Esto es muy básico, este tema de la ficha cliente. Voy a dejar de compartir para mostrarle el otro instrumento. Este documento básicamente le llega a la persona cuando comienza a tramitar como la boleta o garantía o documento, en este caso con usted. Exactamente, cuando me llega un correíto o llegan a través de nuestra página, que en un ratito más también bueno, ahí, o en el enlace que tenemos con Licitalab también, que si mal no me equivoco es Y ya un lo banner vamos. que exactamente, que nos redirecciona directamente a la página de Simple para poder gestionar las garantías. Allí también se llena un formulario y cuando finalmente llega a una ejecutiva, el ejecutivo le va a enviar esta documentación para poder gestionar. Y bueno, el otro documento que lo voy a mostrar rapidito también es el formulario de solicitud de garantía. Esto es nuevo. En realidad nosotros lo hicimos precisamente para tratar de minimizar los errores que hay en cuanto a las solicitudes, tanto errores de nosotros como errores de la compañía, porque como bien dijo Mabel, errores de humano y nos podemos errar si los datos no están bien claros. Se puede errar, por ejemplo, en la cantidad de días, se puede errar en el monto asegurado, se puede errar en cualquier tontería. Entonces nosotros hicimos este formulario finalmente para identificar aquí al solicitante. El solicitante siempre va a ser el contratante de la póliza, ya sea la persona que está licitando o la empresa que vaya a estar licitando. Puedes colocar aquí nombre de empresa o nombre de persona natural, como tú prefieras, y los datos del mandante. Que los datos del mandante finalmente va a ser la municipalidad, va a ser, no sé, Codelco, etcétera, y ven los distintos renglones que dice, bueno, municipalidad tal, RUT tal, dirección tal, concepto de la garantía por fiel cumplimiento del contrato, por seriedad de la oferta, por anticipo, etcétera, inicio de la cobertura. Aquí es importante, como bien decía Mabel, puede ser el inicio desde, no sé, desde el cierre de las ofertas para la seriedad de la oferta, o si todavía no tienen el contrato, para el fiel cumplimiento del contrato, es importante que le pregunten al mandante cuándo podemos poner el inicio de la cobertura de fiel cumplimiento. Aquí tengo una acotación muy importante. Las pólizas de fiel cumplimiento no pueden ser retroactivas de más de 30 días. Entonces, si por ejemplo hoy 22/8 estamos gestionando una garantía de fiel cumplimiento y ese fiel cumplimiento se lo pidieron en junio, no va a poder gestionarse.
O sea, tiene que ser máximo, ponte tú como 23 de julio o 25 de julio o unos días después. Tengan en cuenta, en consideración, que las compañías tardan 3, 5 días hábiles a veces en gestionar. Entonces, por ejemplo, si son 30 días mínimo de retroactividad, yo más bien trataría de que fuera como 15 días mínimos de retroactividad o máximo de retroactividad, perdón. Ujú. O sea, por ejemplo, desde el 25 de julio, desde el 30 de julio para adelante, porque antes Claro. de eso va a ser complejo que la compañía lo acepte y lo gestione. Ya. Y el fin de la cobertura también es importante que lo tengan en consideración, ya sea este tema de los 120 días hábiles o los 120 días corridos, o que el mandante te diga específicamente la fecha final de término. Por eso les comentaba que es importante que siempre se mantengan en comunicación con los mandantes cuando ya están adjudicados, sobre todo, y las glosas que necesita el mandante. Por ejemplo, para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación tal, eso es generalmente lo que se coloca como glosa. O, por ejemplo, si es un fiel cumplimiento, para garantizar el correcto uso para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y todas las obligaciones establecidas en el contrato tal, de la licitación tal, eso es lo que generalmente se coloca como glosa. Y en mercado público hay una pestañita que dice garantías, y generalmente allí colocan cuánto es el porcentaje que se va a gestionar por esa garantía y la glosa que pide de una vez ese mandante para esa garantía. Así que la pueden ubicar realmente muy fácilmente dentro del portal de mercado público. Y bueno, el monto es el monto que vamos a asegurar por la garantía, no el monto del proyecto. Ojo allí. Como bien dice Mabel, por ejemplo, las garantías de fiel cumplimiento van de entre el 5 y el 30%. Yo incluso me atrevería a decir que el 30% es mucho. Hay muchas compañías que no gestionan más del 20% por fiel cumplimiento. Y, por ejemplo, por anticipos, hay muy pocas que gestionan el 100% del anticipo, a menos que haya existido un instrumento de fiel cumplimiento también para ese proyecto, pero generalmente van desde el 30, 40 o 50% del anticipo. Entonces es importante allí que tengamos en consideración si son 100 millones de pesos el proyecto, y el 5%, entonces se coloca el 5%, esos 100 millones de pesos. Y listo, o sea, no tiene que estar ni firmado ni nada, me lo pueden enviar bajo el mismo formato Word que nosotros lo enviamos. Claro. Acá tengo un par de preguntas. Hay dos que son muy similares, pero el tema, Víctor acá dice, si hay una extensión de contrato y aplica a extender también la garantía, ¿se puede extender el certificado de fianza o hay que gestionar uno nuevo? No, en este caso, para las pólizas de garantía, se puede hacer este tema que comenté en un principio, que se llama endoso. Un endoso es una modificación, ya sea de vigencia, ya sea de monto asegurado, ya sea de glosa, incluso que la glosa esté incorrecta y se necesite modificar. Se puede gestionar mediante endoso por la compañía aseguradora, siempre y Ya. cuando, y ojo acá, el mandante lo solicite. No es que yo, como contratante de la póliza, vaya a decir, bueno, me estoy cachando que no va a terminar este proyecto en la fecha estipulada, entonces le voy a decir a mi corredora o a la compañía aseguradora de la garantía que me extienda la vigencia del fiel cumplimiento para que finalmente mi mandante no me lo cobre. Eso no se puede hacer. El mandante siempre tiene que haber una orden, en este caso ya sea mediante correo, que es lo más fácil, si realmente, que el mandante te escriba un correíto, mira, sí, efectivamente necesito que me extiendas esta vigencia de póliza por 30 días más. Generalmente dicen el motivo porque no se terminó a tiempo la obra y necesitamos extenderla por 30 días. O, por ejemplo, si es un monto asegurado, y generalmente sucede para el anticipo, que ya se rindieron montos, entonces se baja el monto asegurado, o si hay una segunda cuota porque se dividió en cuotas el tema del anticipo, también se puede gestionar de esa manera mediante endoso, siempre con la orden del mandante. Ojo, para que tengan en consideración, los endosos, cuando es de cambio de vigencia y de cambio de monto asegurado, tienen un costo adicional. Generalmente no es mucho, realmente es mucho menor al valor de la garantía, la garantía principal, por la póliza madre, por así decirlo, pero sí tienen un costo asociado, a menos que sea un cambio de glosa para las pólizas. Para los certificados de fianza, sí, o por lo menos con la compañía que nosotros gestionamos certificados, incluso las glosas tienen costo adicional.
Ujú. Generalmente va de 1,25 UF más IVA para esos certificados de fianza. Ya. O sea, hay que tener ojo y por ese Sí, cobro extra. exactamente. Y bueno, para las compañías, la prima mínima por endoso es de 1 UF más IVA. Claro, puede variar, como te digo, todo depende si la extensión es muy amplia, por ejemplo, otro año más, o si es por un mes o por unas semanas, ya ahí, claro, claramente varía un poco el costo, entonces pero van los endosos desde 1 UF más IVA. Ya. Hay que tener ojo. Vamos con la última pregunta, entonces, como ya para ir cerrando y también pasar a ver cómo se integra también la tramitación o lo integramos un poco como al flujo de trabajo para poder facilitar este tema desde Licitalab, que es como, aquí hice esa pregunta, para la evaluación de una garantía de fiel cumplimiento similar, ¿dejar una contragarantía ayuda en la evaluación para que la pueda generar? Ahí va como por ahí Mm, como por el tema de la evaluación, yo creo, como de la Si se emisión de la garantía. refiere quizás a los criterios de evaluación, se debe referir a que voy a tener más puntaje. ya, No sé si es como para mira, temas bases, pero ¿Irá me por tinca ahí? mucho que va por el tema de la evaluación para emitir la garantía. sí, por lo que estoy entendiendo, sí. Ahora, hay muchos clientes que, bueno, que piensan que el tema de la contragarantía quizás lo confunden con el tema de la contrafianza. La contrafianza es un instrumento que nos va a enviar la compañía aseguradora después de que nos evalúen. Nos evalúan ya y nos dicen, bueno, sí, efectivamente este cliente cumple con los criterios de contratación para la compañía aseguradora y necesitamos activar esta línea de garantía. Ahí es donde aparece ese instrumento que se llama contrafianza. Yo me imagino que es lo que está tratando de decir esa persona. Contrafianza es básicamente es como un documento o un compromiso entre el contratante de la póliza y la compañía para el tema del recupero. Y por eso te estaba comentando, el contratante siempre va a quedar como aval de la póliza. En realidad, el nombre que le da la compañía es como aval fiador y codeudor solidario. Ya. Esto también es importante que lo tengan en consideración para los montos muy, 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 muy altos, en los que, por ejemplo, hay muchos clientes que no clasifican porque no tienen suficiente patrimonio para respaldar esa garantía, entonces se puede colocar un aval adicional, una persona o una empresa que tenga suficiente capital para poder respaldar esa garantía de esa persona que que se está ofreciendo a él como aval para gestionar y esa persona también firma la contrafianza. Ujú. Perfecto. Javier, en este momento, igual, entonces ya hemos aprendido mucho como de cómo el tema de la tramitación de las garantías, está el tema de los costos, que es súper importante, los costos de tramitación, tanto de la póliza misma como los costos extras, si es que hay que como que hacer algunas enmiendas en tanto la glosa, la extensión, etcétera. Pero considerando los plazos igual, ¿cómo qué solución buscamos para poder como facilitar la gestión de las garantías desde Licitalab? Es súper importante ahí, Jorge, saber en qué contexto estamos envolviendo las garantías. O sea, estamos buscando un negocio, estamos necesitando una garantía, entonces veámoslo de inicio a fin. Ahí es donde vemos cómo aceleramos un poquito el paso desde las etapas tempranas, desde que encontramos, por ejemplo, un negocio en mercado público que nos llama la atención, necesitamos una garantía y ahí pasamos ya a todo lo que han comentado Mabel y Bárbara. Así que ante eso es súper importante que las empresas, tanto pequeñas, medianas, microempresas, como grandes empresas también, que al final son las que mueven más negocios, tengan claro este proceso y lo conozcan también sus ejecutivos. Así que ahí es donde empieza a entrar un poquito más la tecnología para poder acelerar estos pasos. Desde que encuentro un negocio, tener todo a la mano para que no tenga contratiempos con andar corriendo a última hora por gestionar una garantía, porque a lo mejor no sé, no se me actualizó una planilla en Excel o un ejecutivo se traspapeló con algún otro negocio en particular o con otro comprador. Para evitar todo ese tipo de situaciones es que al final entra la tecnología, entra Licitalab, por ejemplo, que ves la parte de la búsqueda y la gestión de estas oportunidades comerciales desde mercado público, se las entrega súper a la mano a los ejecutivos, les ahorra un montón de tiempo y de ahí mismo que puedas llegar a la parte de simple, que es lo que comentaba Bárbara, complementado con lo que comentaba Mabel, de ya gestionar la garantía. Ese puente lo tenemos directamente desde la app de Licitalab en este caso, y ahí ya lo puedes llevar de forma súper intuitiva. O sea, generar ese vínculo desde que encuentras el negocio, te interesa y quieres avanzar, dar el paso y el salto ahí a Simple.
Ujú. Y esa solución igual surge muy como desde el dolor de poder como, de ese mismo tema que decías tú, como de estar corriendo para poder tramitar la garantía. ¿Qué han dicho como los usuarios? ¿Cómo lo comentan el tema, este tema como de tener que llegar a ese punto? ¿Qué tan difícil es para ellos también? O sea, puede marcar ir o no ir ante un negocio. Es súper crítico. Creo que esta semana o hace poquito habíamos estado conversando con Mabel y ella tiene ya más experiencia también apoyando Mm, a que no lleguen a ese punto de inflexión en el que a lo mejor por no haber logrado gestionar una garantía a tiempo, que se te pueda caer un negocio súper importante, porque Mabel y Bárbara ya lo adelantaron. Los negocios que solicitan garantía son negocios que son montos igual bien interesantes, así que quedar fuera por ese tipo de cosas, o sea, por una pequeña gestión que a lo mejor no la tuviste a mano, no la visibilizaste a tiempo, es súper complejo. ujú. ¿Podemos mostrar cómo funciona la integración que hicimos con Simple? Aquí yo les voy a compartir la pantalla y para los que vayan conociendo y que han estado conectados, Licitalab al final es un software es directamente un software web que te creas una cuenta en licitalab.cl, lo puedes entrar acá, de hecho aquí tengo la paginita por acá, entras a licitalab.cl y te va a permitir, de hecho acá aparecemos nosotros que estamos en vivo, te va a permitir crear una cuenta gratis, no necesitas tarjeta de crédito, nada, y la gracia es que vas a poder resolver de hecho, ahora tres brechas súper claves. O sea, uno, tu ejecutivo y tu equipo comercial ya no va a perder tiempo buscando negocios que le interesen en el mercado público. Te creas una cuenta y los negocios van a llegar a ti. Por otro lado, vas a poder conocer todo el movimiento de cómo se está comportando el mercado. A lo mejor quiero participar en licitaciones grandes. Ya, voy a necesitar las garantías, quiero identificar esos negocios, voy a poder tener una especie de casi un correo electrónico, una bandeja de entrada solamente con negocios que me interesan. En este caso estamos hablando de las licitaciones directamente. Licitalab te muestra compras ágiles, licitaciones L1, LLP, LQ, LR, etcétera. Y todo lo vas a tener acá súper a la mano, en base a tu perfil de negocio. Ya encontramos algunas oportunidades que a lo mejor me llaman la atención. Aquí puedo ver algunas de montos como 3,5 millones, 2,5 millones. Ahí, según lo que comentaba Mabel y Bárbara, estas no aplican, en muy poquitos casos aplican a solicitar garantía. Pero si sigo buscando, voy a encontrar una a lo mejor de un monto más grande. Compra de reactivos compatibles con equipos RapidPoint 500, que es un monto disponible a adjudicar en una tipo LP en la región de la Araucanía de 96 millones. Entonces, si este ya me interesa y conversa con mi rubro, desde acá mismo, desde Licitalab, puedo ver el detalle de esta licitación, puedo asignarla a mi equipo comercial, puedo ver cuáles son los montos que están dispuestos a pagar y lo que comentaba Bárbara hace un ratito que es clave, ver las fechas. Ya, gestionemos siempre las fechas o agreguemos acá una fecha clave que es como la entrega de la garantía, la podemos agregar en base a lo que nos dice las especificaciones de esta compra, lo podemos agregar acá y Licita te recuerda, ojo Jorge, que no se te pase la fecha de entrega de garantía para no quedar abajo del negocio. Ujú. Y si ya nos vamos acá, Licitalab también te da los criterios de evaluación, los ítems, y aquí es donde entramos desde la misma ficha también en la garantía. Te dice, ojo Jorge, porque esta licitación te pide un 5% de garantía fiel cumplimiento de contrato y que necesitas que venza el 30/11/2024. Ahí es donde puedes jugar con lo que comentaba Bárbara y Mabel de las fechas también, tenerlas siempre súper claras. Y acá hay un botoncito en esta misma ficha que te permite tramitar tu garantía simple y rápido con Simple. Le haces clic aquí, llenas cuál es la garantía, porque en algunos casos no solo te va a pedir la de fiel cumplimiento de contrato, te va a pedir también la de seriedad de oferta, que es lo que conversaban hace unos minutitos, le colocas continuar y ya te pide confirmar tus datos generales para que Simple se ponga en contacto contigo y no pierdas tiempo estimando, llenando formularios previos o demás, sino que ya sepas de que tu carril de actividades relacionadas a la garantía ya empezó a andar y tus ejecutivos lo tengan ahí. Entonces ahí es donde pasa a manos de Bárbara, a manos del equipo de Simple, y ya te van a contactar para poder ayudarte con todo lo que necesitas. Es una integración bien intuitiva que al final permite de que un negocio que te interesa lo envías a seguimiento, se lo asignaste a un usuario, perdón, a un ejecutivo de tu equipo, no se te escape, no se te escape nada. Tengas todos los detalles ahí bien, bien controlados. Claro, y eso además facilita mucho también como ir marcando como checks, como el checklist, como de la postulación misma que uno está llevando, ¿no? Como de poder tener el orden de que ya tengo todos los papeles como al día, está todo ingresado, entonces falta solamente ya ponerlo en mercado público para que se vaya la oferta, ¿no? Exacto. De acá mismo el Licitalab te manda a la ficha, que es donde se genera la postulación oficial. O sea, esta es la ficha ya que muchos de los que trabajan en el mercado público conocen.
Acá es donde está la parte de ver adjuntos, que sí o sí hay que revisarla para considerar los detalles de la licitación que comentábamos Mabel y Bárbara, pero ya el vínculo lo generaste con Simple y ya sabes que hay un carril ahí avanzando, está avanzando el tema de la gestión de garantías. No va a llegar el último día y va a estar ahí de brazos cruzados o esperando que caiga del cielo, sino que ya está en movimiento. Y lo otro, que las empresas en realidad, encontraste un negocio que te interesa, quieres seguir trabajando y los ejecutivos necesitan seguir trabajando o seguir gestionando más, no a gestionar solo una, necesitas gestionar varias a la vez a lo mejor. Entonces ahí es donde Licitalab te permite volver a la búsqueda y seguir avanzando y seguir haciendo una revisión. Entonces el proceso no se detiene, la máquina de búsqueda de negocios no se detiene. Aquí, por ejemplo, si seguimos revisando, vamos a encontrar varias LP o otras licitaciones grandotas. Por ejemplo, tengo esta otra que también probablemente requiera garantía. Esta LE, que es de estudio de la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica. O tengo algunas más abajo como contratación de servicios de recolección de transporte y disposición de residuos domiciliarios, que son 760 millones. Entonces, si esta yo la reviso para empezar a preparar y postular, porque está disponible ahora para que postulemos, va a cerrar el 25 del 9. En todo este periodo tengo que asegurarme de gestionar todo lo que necesito. Y acá ya puedo encontrar que, en este caso, tengo una serie de oferta que es de 2 millones en particular y tengo la del 5% de garantía fiel cumplimiento de contrato. Entonces, si hago el vínculo con Simple o mis ejecutivos ya empiezan a recolectar la documentación asociada a esta oportunidad, hago clic, acá selecciono, no sé, creo, directamente de la garantía serie de oferta, coloco continuar y ya empiezo a llenar los datos y me pongo en contacto con ellos en un par de clics. Ujú. Ahí, Bárbara, no sé si tú tienes información de cuánto más o menos se demora en que el usuario de Licitalab llena como ese modal que hay ahí con los datos, lo envía. ¿Cuánto más o menos se demoran en que ustedes hacen el contacto con la empresa? Ya, generalmente es durante el día. Ya, Es súper rápido. importante, sí, exactamente, es importante que tengamos, bueno, ahí no estoy muy segura y ojalá que Javier me ilustre cómo sería ya el banner para directamente, o si nos dirige directamente a la página de Simple, la verdad es que no estoy muy segura, pero generalmente se pide información de contacto del cliente para ya sea contactarlo por correo electrónico, contactarlo por WhatsApp o contactarlo por llamada. Nosotros somos bien particulares en cuanto al contacto, podemos contactarlo de todos los medios, así que mientras más medios de contacto haya, mejor para nosotros poder llegar a ese cliente. Porque bueno, muchas veces tú llamas a un cliente y piensa que es cualquier cosa que lo están llamando, no sé, WOM, Claro. y no contestan, entonces a veces yo he tenido que, por ejemplo, mandarle un WhatsApp, soy de Simple, o si, por ejemplo, ya tenemos un poco más adelantada la información de la garantía que necesita, también podemos gestionarlo mediante correo y de una vez pedirle la información y eso. Ujú. O Y sea, es acá la súper rápido. ventaja, como decía Bárbara, es que es simple tanto para los ejecutivos comerciales de las distintas empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, hacerlo desde acá, porque también les entregamos la información de cuál es la licitación en la que está interesado el cliente y obviamente los datos del cliente. O sea, tiene su número de contacto, su correo electrónico, entonces ahí simple toma contacto bien dirigido y con contexto. O sea, no es como, hoy te llamo para ofrecerte una garantía. Ya, pero ¿qué garantía? Si postulé o estoy postulando a un montón de oportunidades. Entonces ahí simple tiene ese contexto y nuevamente ahorramos también tiempo en esa gestión en particular. O sea, entonces Licitalab le entrega la información tanto como de contacto de la empresa, Ruth, como la información comercial del cliente, pero también al proceso al que se está postulando o al que está como tratando de gestionar, ¿no? Claro, porque por eso lo hacemos directo desde la ficha. Si te fijas, acá estoy Ya. viendo específicamente la contratación del servicio de recolección de transporte, tengo los montos disponibles y la información clave de esta licitación. Entonces eso es lo que también se lo compartimos a Simple para que puedan ahí tener una conversación con el cliente, usuario directamente de Licitalab y con contexto. Así se Perfecto. O genera sea, ese Quiero puente. hacer una acotación sí. rapidito con respecto a esto. Ya, para que te lo tengan en consideración, una vez que nos llega el primer contacto, no es que desde ese momento empiece a evaluarse el cliente como tal. La compañía aseguradora va a evaluar al cliente una vez que tenga todos los antecedentes, ficha cliente, balances, carpeta tributaria, etcétera,
correctos para empezar la evaluación. Entonces, si por ejemplo tenemos el primer contacto, tienen el primer contacto conmigo, perfecto, yo les mando la información, se las pido, y ese cliente me manda 5 días después la información o me la manda incompleta y yo tengo que estar pimponeando con él, pidiéndole, mira, pero te faltó esto, te lo pedí antes y así, va a ser mucho más largo, obviamente, la gestión, porque la compañía empieza la tramitación de la garantía o la aprobación de esta línea una vez reciba todos los documentos. Si no están todos los documentos, no me van a empezar a evaluar, porque hay otros clientes que ya tienen toda la documentación, entonces obviamente van a darle prioridad al cliente que ya tenga todo en conjunto para empezar la gestión. Ujú, claramente. O sea, este es como el inicio de la gestión, más que nada, como de que ustedes pues tienen que ponerse en contacto con los clientes, tienen que solicitar obviamente los formularios que ya nos mostraste. Es como el inicio del flujo de toda la tramitación de las garantías, pero ahí está, a la mano. Sí, esa es la idea. O sea, al final la conversación ya se arma. El puente está, lo importante es que ya se echa a andar esa máquina. O sea, no voy a tener que estar corriendo empezando a gestionar una garantía en una etapa demasiado avanzada de la licitación. Fíjense que acá la licitación tiene fecha de cierre el 25/9. O sea, todos los documentos tienen que estar pero cerrados y enviados a esa fecha. El viernes. Entonces, Ah, no, septiembre. en Me septiembre, sí. equivoco. No, porque este es un montón más grande, esta apareció hace poquito y cierra el viernes. Entonces, por eso ahí licitarlo también te permite definir, en base a lo que dicen las bases, cuándo es la entrega de garantía o tú adelantar o modificar y poner un poquitito antes de esta fecha para que el equipo corra y tenga, si es una muy, muy importante, lo tenga listo desde antes. Y ahí es donde entra también el calendario de Licitalab que te muestre para esa semana específicamente que vas a tener. Si se fijan acá, a las 16:21, a las 21 horas, tengo entregas de garantías de las licitaciones que me interesaban. En este caso, la contratación y servicio de recolección de transporte, y en este caso, construcción multicancha techada, Escuela Chacay. Si se fijan, estas dos me interesaron, las marqué en seguimiento con Licitalab, mi equipo ya la está trabajando, mi equipo comercial de mi empresa, pero ahí sé que en un carril paralelo estoy conversando con Bárbara o con el equipo simple para poder gestionar los documentos que necesito. Exactamente, que salga todo muy rápido y que puedan llegar a la meta ahí también de la postulación y el cierre. Exacto. Exactamente. Muchas gracias a Javier por su tiempo, Bárbara, por supuesto, por toda la información. Obviamente, cualquier duda que haya quedado pendiente pueden comunicarse directamente con Simple. Bárbara, me imagino que también está tu contacto disponible en la página web, está tu LinkedIn, obviamente. Sí, bárbara@simple con doble e.cl de todas maneras. No tengo aquí el banner para colocarlo, pero sí. Y bueno, de todas maneras, a través de la página de Licitalab nos llegaría a nosotros y cualquiera de nuestros ejecutivos, no solamente yo, sino otras personas del equipo también pueden apoyarlos. En general, todas las personas que manejamos el tema de la garantía sabemos la gestión, porque precisamente es un poco distinto al otro tipo de seguros. Entonces, cualquiera que los atiendan va a saber exactamente qué pedirles. Exactamente. Y muchas gracias, Mabel, nuevamente por tu tiempo, por toda la explicación más teórica y básica de lo que son las garantías, qué tipo de garantías existen. Y lo mismo, obviamente, me imagino, te pueden contactar a tus redes personales. Sí, básicamente me comunico con mis potenciales clientes a través de LinkedIn y a través de mi correo mabel.mercadopublico@gmail.com, pero siempre estoy atenta a LinkedIn, contesto todos los mensajes, así que ahí también me pueden encontrar. Gracias a ustedes también por dejarme participar. A mí estas instancias me encantan porque se aclaran dudas de personas que dicen, bueno, ¿a dónde pregunto esto? Bueno, aquí. Y espero haber sido un aporte a todos los que están participando el día de hoy. Pero por supuesto. Muchas gracias, Javier, también. ¿Quieres decir algunas palabras finales también para nuestros espectadores? No, es un buen ecosistema. Empezamos con el contexto de compras públicas, así que hay harto que ver, hay harto contenido y ir contribuyendo en este tipo de cosas es súper interesante. O sea, las empresas pequeñas, medianas o incluso las grandes o ejecutivos que empiezan a trabajar en empresas grandes quieran saber este tipo de cosas. Así que vean este tipo de contenido, aprovechenlo. Está el canal de YouTube, @Licitalab, está el podcast Orden de Compra también que tocamos estos puntos. Ahí también aparece Mael y parte del equipo de Simple en algunos capítulos y prueben ahí también esa integración desde Licitalab. Vean cómo lo pueden consolidar en un único proceso y van a ahorrar
harto tiempo y van a salir varios negocios más. Eso Perfecto. sería. Y Un montón de exactamente. gracias igual al equipo completo, Bárbara, Mabel, Jorge. Sí. Ahí estamos generando hartos contenidos para poder acercar un poco más el mundo de las compras públicas, que es un mundo bastante difícil para la gente que no lo conoce y que para la gente que ya tiene mucha experiencia, aún así es difícil. Así que hay muchas cosas ahí que seguir digiriendo también. Y para eso estamos acá en Licitalab con toda la gente que nos colabora también. Muchas gracias también a todos los espectadores que se quedaron, a la gente que nos comentó, que nos dejaron varias preguntitas. Y próximamente vamos a estar haciendo más actividades como esta. Obviamente, en todas nuestras redes sociales estamos en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, también subiendo todos los contenidos que estamos haciendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos despedimos y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Chao, chao, que estén bien. Adiós. Chao. Chao.